después de que vamos a ir arrancando con una pequeña introducción mientras hay gente que está todavía entrando, pero bueno, vamos a ir arrancando para no retrasar un poco los hilos. Buenos días, mi nombre es Nuno Martins, soy responsable de marketing y comunicación de DHL Express. Tengo el placer de hacer un poco esta introducción de este webinar y bueno, que agradeceros vuestra presencia, vuestro interés. Webinar logística sostenible, ahora más que nunca, y enseguida vamos a ver por qué ahora más que nunca. Y bueno, placer invitaros a conocer los ponentes que tenemos hoy. Tenemos a 3 ponentes, muy interesante contenido, espero que os vaya a gustar, seguro. Tenemos por un lado a Andrés Camps, nuestro director de sostenibilidad, calidad y facility management de DHL Express España. Tenemos también a Cristina Rodríguez, fundadora y CEO de Business for Good, y a Nicolás Mose, director de marketing y ventas de DHL Express España. Bienvenidos los 3, gracias por estar aquí los 3. Y la agenda que nos espera de hoy, vamos a tener 3 partes, una pequeña introducción a la logística sostenible por parte de Andrés, luego una ponencia de Cristina de Bicorp, cómo ser una empresa líder en sostenibilidad, y la tercera parte con Nicolás Mose, que hablará de las soluciones de reducción de CO2 con DHL Express. Por último, dejaremos paso a preguntas y respuestas. Aprovecho para animaros a que cualquier duda que tengáis lo podáis comentar en el apartado de Q&A o preguntas y respuestas que tenéis. Nosotros al final lo vamos a repasar todas las preguntas que nos dé tiempo. Esperamos poder contestar a todas y si no, ya dejaremos también un email para que podáis hacernos llegar otras preguntas que no nos dé tiempo de contestar. También deciros que este webinar está siendo grabado para que también podamos luego después enviároslo a todos los asistentes que queráis, pues bueno, volver a verlo, que no os dé tiempo de estar aquí todo el tiempo hoy. Y así sin más, pues vamos a arrancar con la primera parte, arrancar con este webinar. Andrés, doy paso ahora a Andrés, dejo de compartir, Andrés, adelante y bueno, pues ya te dejo con... Muy bien, muchas gracias, Nuno. ¿Veis la pantalla bien, no? Vale, pues en esta primera parte, perfecto, de lo que es la introducción a la logística sostenible, pues voy a hablar en primer lugar por qué ahora más que nunca todo este tema relacionado con la sostenibilidad, qué tendencias hay actualmente en el mundo sobre la sostenibilidad, qué es esto del alcance o el scope 1, 2 y 3, y cuál es la estrategia del grupo DHL y de DHL Express España en la estrategia ESG. Para hablar de lo que es, porque ahora más que nunca os voy a pegar un pequeño vídeo donde es autoexplicativo. The Arctic is warming almost 3 times faster than the rest of the planet, changing the Arctic ecosystems forever, causing destruction around the planet. Once Arctic ice melts, we can't get it back. We can't negotiate the melting point of ice. World leaders must take immediate action to keep 1.5 alive. Bueno, además de esto que pone en el vídeo, fijaros, algo que ha salido en prensa no hace mucho, me parece muy interesante, es esto del índice de calidad del aire en diferentes ciudades del mundo. Todo lo que sea más de 301 en este índice, por ejemplo, en Nueva Delhi, que tiene mucho más de 301, 565, bueno, pues es un verdadero desastre, pero ya hay muchas ciudades que están cercanas a ese índice. Lo de Nueva Delhi es tan impresionante que equivale, como dice ahí, a fumar 45 cigarrillos diarios. Aquí la buena noticia es que en España en general estamos bien. Hay algún área de Barcelona con un límite pues, anual de dióxido de nitrógeno alto. Bueno, Asturias, pero por ejemplo en Madrid la buena noticia es que ya hemos salido de estos índices cuando hemos estado unos cuantos años pues mal.
Voy a dar una serie de datos que me parecen interesantes, donde, bueno, pues está viendo pues, un poquito qué es la tendencia que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en cuanto a la preocupación de aquellas personas que compran de forma digital. Pues el 50% de ellos dicen o afirman que sus preocupaciones medioambientales van a influir en la decisión de compra del producto que vayan a adquirir. Todos queremos tener también, por otro lado, clientes fieles. Bueno, pues fijaros que el 88% de los clientes son más propensos a ser fieles si la empresa apoya cuestiones medioambientales. Y lo de pagar, que al final es quizá lo que a veces les cuesta mucho a la gente para tomar un paso adicional y de verdad comprometerse, pues el 77% de los compradores sí pagarían más por un producto que sea sostenible. Un par de datos también adicionales. Por un lado, antes de nada, la sostenibilidad. Estamos en este momento, creemos que es una ventaja competitiva, pero llegará un momento que será un deber, puesto hay un must-do, pero al final es un deber que deberán hacer todas las empresas. Entonces, las que estén adelantadas, pues será mucho mejor. El 50% de los compradores pues, están muy interesados en que la entrega pues, sea respetuosa con el medio ambiente. Luego veremos qué está haciendo DHL, por ejemplo, para mejorar esto. Y también un 20% de los compradores pues, pagarían más por una entrega que sea respetuosa con el medio ambiente. Pero fijaros que en la generación Z, los millennials, esa cifra se incrementa hasta el 27%. Bueno, yo no voy a hablar sobre el Acuerdo de París así en general. Lo que sí que os digo es que las empresas que tienen más presión para que informen y reduzcan sus propias emisiones de carbono. En cuanto al alcance 1, 2 y 3, esto es algo que se oye mucho por ahí. Bueno, pues voy a hacer un repaso muy rápido sobre lo que significa. El alcance 1 cubre las emisiones directas, pero directas las que se generan en el propio proceso de la empresa. Si una empresa, pues, yo qué sé, está fabricando coches, pues todo lo que se genera, todas esas emisiones que generan en aquella fabricación de los coches sería el alcance 1. El alcance 2 ya estamos hablando de emisiones indirectas, que es de dónde viene la energía esa que se consume luego en la empresa. Y el alcance 3 es precisamente el resto de emisiones indirectas, donde ahí se incluye todo lo que es el transporte y la distribución. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una empresa de e-commerce donde pues vemos que en esa, que está cogida al azar, no digo el nombre, pero bueno, esa está, el 85% está precisamente en alcance 3. Solo el 7,8 sería lo que producen durante su propio proceso del día a día y el alcance 2 sería un 7,1. Bueno, pues de ese alcance 3, de ese 85%, como podéis ver a la derecha, la mayor parte del efecto está creado por el transporte y la distribución. Entonces, ¿por qué las empresas ahora tienen que reportar y por qué debemos centrarnos en el alcance 3? Bueno, por un lado, cada vez hay más presión, como he comentado antes, para no solamente reportar, sino también reducir esas emisiones de alcance 3. Creemos que en el futuro será obligatorio y no pasarán muchos años para que esto sea así. El reportar estas emisiones va a ayudar a las empresas a comprender qué impacto crean en el medio ambiente y también podrán identificar oportunidades para reducir su huella de carbono. También, obviamente, podrán mejorar esa reputación de la empresa y demostrar que están comprometidos con la sostenibilidad a todas las partes interesadas. Y, por último, la reducción de alcance 3 pues, va a tener un impacto muy positivo en la reducción de sus emisiones de la empresa, como hemos visto anteriormente. Entonces, os voy a poner un vídeo que enlaza todo esto de la sostenibilidad de lo que estamos haciendo en DHL Express. Now more than ever, we need to see what is right in front of us. Every day we should be in tune with what keeps us alive. The beauty that surrounds us needs to be protected. But the world is no longer in balance. It's time to take responsibility. It's time for change. Sustainable technologies pave the way for a better world in harmony with the environment. We at DHL also want to make our contribution to shaping the world of tomorrow, for a better world, for a sustainable world, with sustainable logistics, now more than ever. Muy bien.
En DHL, en el grupo DHL, obviamente la sostenibilidad tiene que ver con la E de Environment, o de medio ambiente, la S de social y la G de gobernanza. En la parte de medio ambiente queremos unas operaciones limpias para proteger el clima. Luego daré en la siguiente transparencia una serie de datos interesantes de los compromisos que estamos tomando en DHL. En cuanto a la parte social, pues obviamente queremos atraer, retener a los mejores talentos que existen en el mercado. Por supuesto, estamos muy preocupados por la seguridad de todos los empleados y ya tenemos pues, un lugar y tenemos que mantener y fomentar un lugar de trabajo diverso e integrado. En la parte de gobernanza, bueno, pues el tema de compliance en DHL es algo vital, todo el mundo lo sigue muy rigurosamente y somos muy transparentes en todo lo que hacemos. Y también pues, les exigimos a nuestros proveedores y socios afines que cumplan con ciertas normas que son las que están establecidas a nivel internacional. También invertimos el 1% de nuestro beneficio en estos programas, que si alguno está interesado en la parte de preguntas, pues podré dar más detalle. Ya para acabar, en nuestra huella de sostenibilidad os he comentado que iba a hablar un poquito más del tema de qué hacemos en temas de medio ambiente. Bueno, pues para el 2030 el combustible de aviación sostenible debe estar mezclado como mínimo en un 30% de todo el combustible que tengamos en los aviones. En el tema de la última milla, el grupo DHL quiere que el 60%, estamos trabajando para que el 60% de los vehículos pues sean no contaminantes, por ejemplo, vehículos eléctricos. Pero es más, en DHL Express Europa, y en concreto en España también, y esa cifra la vamos a subir hasta el 75%. Actualmente estamos ya cerca del 35%, entre este mes de diciembre y enero ya llegaremos al 35% y estamos invirtiendo continuamente para mejorar esta cifra. Lo mismo para el combustible de largo recorrido. Ahí queremos que el combustible sea mayor del 30% combustible sostenible. Y luego, desde el año 2021, todos los edificios que estamos montando en cualquiera de las divisiones de DHL ya es neutro en diseño en lo que es huella de carbono. Luego, Nicolás os hablará un poquito más tarde de que tenemos una cartera pues, muy completa de productos ecológicos y alternativas para todos nuestros productos, como puede ser el Go Green Plus. Y ya sin más, le doy la palabra a Cristina Rodríguez. A ver pues si... muchísimas gracias, Andrés, por invitarme y a DHL por invitarme a participar en este webinar. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañáis. Me encanta ver la gran acogida que ha tenido este webinar con más de 270 registros. Eso es, la verdad, que muy esperanzador y yo estoy pues, feliz de venir aquí a hablaros del movimiento B Corp, de lo que significa, de cómo ser parte de esta comunidad global de empresas que realmente están liderando ese cambio hacia una economía con propósito, ¿no? Permitirme una muy breve presentación para que me ubiquéis. Como ha señalado Nuno en las presentaciones, soy la fundadora y directora de una consultora llamada Business for Good, cuyo propósito es ayudar a las empresas a implementar ese modelo de gestión de triple impacto que tanto escuchamos, ¿no? En esa mirada de impacto económico, por supuesto, pero también social y ambiental positivo, y es nuestro trabajo acompañar ese camino para integrarlo realmente en el corazón de la empresa de una manera que sea competitiva, eficiente y sobre todo con una mirada a largo plazo. Y para ello ofrecemos diversos servicios que van desde el inicio con una evaluación, un diagnóstico, cómo lo hacemos, dónde estamos, qué podemos mejorar, a codiseñar y colaborar en la creación de un plan de acción que nos lleve a tener una estrategia sólida de sostenibilidad que realmente debe ser incorporada en la propia estrategia operativa de la empresa. Y también ofrecemos, bueno, pues, servicios de formación, de talleres, mejora de la comunicación, algo importante y que muchas empresas nos demandan, ¿no? Contar internamente y externamente lo que hacemos, y ese acompañamiento a la certificación B Corp. Y también trabajamos para hacer desarrollo de eventos, producciones que sean sostenibles. Nosotros somos, y yo personalmente estoy muy involucrada con el movimiento B Corp desde hace ya más de 2 años. Trabajo con BILAB, que es la fundación que lo representa en el desarrollo e implementación de iniciativas de impacto. Aquí tenéis un par de ellas. Uno de ellos es el libro del movimiento B Corp. Es una adaptación al castellano del original en inglés de B Corp Handbook.
en el que no solamente lo traducimos al castellano, sino que incorporamos los testimonios de más de 20 empresas, líderes de estas empresas B Corp, que tanto en España como en Latinoamérica nos dan sus testimonios de qué ha supuesto hacer este camino de ser una empresa B Corp y cómo ha cambiado el impacto de su empresa y también el impacto en la sociedad y en las personas. Os animo a leerlo si no lo habéis hecho ya, al igual que el podcast, que es también un testimonio dirigido no solo a la empresa, sino a la sociedad en general, para contar también historias inspiradoras y de éxito de cómo las empresas pueden recorrer ese camino. Participaron más de 50 líderes empresariales y afortunadamente pues tuvo muy buena acogida y está disponible para quienes queráis escucharlo en cualquier plataforma de streaming. Bueno, hecha esta presentación, vamos a entrar ya en materia. Y yo siempre hablo del origen, porque creo que para entender bien las cosas es importante ver de dónde nace la semilla y el porqué. Y más en un movimiento muy humano, que yo creo que es lo que define a B Corp, muy humano, muy de personas, las empresas son personas, ya lo sabemos todos, y por qué nace, ¿no? El movimiento B Corp nace en Estados Unidos en el año 2006, de la mano de las 3 personas que veis en esta imagen, que son 3 empresarios de éxito, fundadores y directores de una empresa de ropa y calzado deportivo llamada And One, todavía existe, que fue una empresa que se inició de la nada, vendiendo camisetas básicamente en el capó de un coche, y llegó a superar en ventas a Nike, directamente relacionada con el mundo de la equipación para el baloncesto. Entonces, es una empresa que nació con un fuerte compromiso social, contaba con muchísimos beneficios para sus trabajadores, trabajaba fundamentalmente para impactar en la comunidad a través del baloncesto más callejero. Y precisamente en esa espiral de competencia con Nike y por circunstancias del mercado llegó un momento que para seguir existiendo tuvieron que vender su empresa y entrar otros propietarios. Y con la llegada de esa nueva propiedad vieron cómo ese compromiso social se desvanecía y volvía a esa mirada convencional de hacer negocios, en esa época muy ligada a maximizar los intereses de los accionistas por encima de todo. Y ahí es el germen del movimiento B Corp. Es decir, ellos pensaron, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otra empresa que responda a esos beneficios y compromisos que nosotros y valores defendemos, o creamos un movimiento que realmente ayude a cualquier empresa en el mundo a que pueda blindar o pueda proteger esos valores? Y así es como, con el objetivo de realmente tener empresas que maximicen ese impacto en las personas del planeta, crean la Fundación B-Lab. La Fundación B-Lab es la organización sin ánimo de lucro que sirve al movimiento B Corp a nivel global. ¿Cuál es el propósito de esa fundación, de la Fundación B-Lab? Pues realmente es provocar un cambio que sea sistémico, o sea, de la manera de hacer las cosas dirigida a tener un modelo que realmente sea equitativo, y yo creo que las 3 palabras son importantes: inclusivo y regenerativo. Importantísima la regeneración para realmente todas las personas del planeta. Claro, para ello tenemos que pensar qué es el éxito empresarial, ¿no? ¿Cómo definimos el éxito empresarial? Tengamos en cuenta que el 80% de la riqueza mundial la generan las empresas, y estos son datos del Banco Mundial. Claro, las empresas indiscutiblemente tienen que ser parte de esa solución a los retos que afrontamos y no del problema. Los 3 empresarios que crean el movimiento B Corp tienen muy claro que necesitamos un nuevo paradigma empresarial, redefinir el éxito del sentido empresarial, y de hecho es una tendencia que empieza a hacerse eco ya en medios convencionales. Aquí tenemos un pantallazo de Financial Times, pero conoceréis, ¿no?, las acciones de la Round Table, cuando realmente se pone sobre la mesa que no solamente son los intereses de los accionistas, sino de todos los grupos de interés. Y se inicia, quizá también provocado por la pandemia, esta espiral realmente de cambiar un poco esa forma de hacer negocios. Yo creo que los que estáis aquí habéis escuchado, muchos de vosotros, hablar de la certificación B Corp, pero me gustaría aclarar en esta parte más introductoria que el movimiento B Corp va mucho más allá de la certificación, desarrolla estrategias globales que os detallo brevemente. Una de ellas es ayudar a las empresas a medir su desempeño, a mejorar su desempeño, y para ello crea una herramienta que luego veremos más en detalle, que te permite hacer esa evaluación del impacto de tu empresa, identificar áreas de mejora y que está obviamente alineada con todos los grandes estándares internacionales de sostenibilidad.
Por supuesto, a partir de ahí se da la oportunidad de optar a esa certificación, un sello, yo creo que probablemente a nivel global y holístico muy único, porque realmente ofrece una certificación de la empresa a nivel global e íntegra. Es no solamente uno de los servicios o productos que ofrece, sino de cómo hace ese desempeño tanto en lo económico, en lo social, como en lo ambiental. Luego veremos también con más detalle. Una parte que quizá no se conoce tanto es la parte que trabajan de incidencia pública, de incidencia política, y uno de los grandes hitos que se ha conseguido en España es el año pasado se inició esta campaña para promover el reconocimiento de las empresas que realmente buscan otra manera de hacer las cosas, que tienen una implicación para maximizar su impacto social y ambiental y que se denominaba una ley de empresas con propósito. Se reunieron más de 30.000 firmas, participaron, aquí tenéis algunas de ellas, 50 personalidades públicas y se consiguió finalmente, gracias al movimiento y a esa implicación público-privada también, de personas que lo apoyaron, que el Congreso aprobara en Pleno la creación de esta nueva figura jurídica que se llama las sociedades, técnicamente sociedades de beneficio e interés común, que reconoce a las empresas con propósito en España. Y este marco jurídico se incluye a través de una enmienda de la ley Crea y Crece, que conoceréis del año pasado, y bueno, reconocerá, se está dotando ahora de contenido a aquellas compañías que realmente generan un beneficio social y ambiental, además de, obviamente, de un retorno económico. Importante esa parte de incidencia pública. Y también en la estrategia de BILAB está el desarrollar una red de comunidades locales, regionales y globales por el cambio. Aquí tenemos algunas de las iniciativas. En esa red de comunidades está, por ejemplo, el proyecto de la iniciativa público-privada de Barcelona más B, o Madrid o Valencia, que realmente lo que hace es proyectar a todo el municipio, a toda la ciudad como referente de cambio, no solamente a las empresas, ¿no? O el círculo de impacto, que tenéis ahí algunas imágenes, que está formado por líderes empresariales comprometidos con impulsar este nuevo modelo. Está en la imagen, podéis ver, desde el CEO de Danone, Capsa Food. Son todo personas directivas de máximo nivel dispuestos a impulsar esa economía de impacto y llevar iniciativas de triple impacto, ¿no?, en el centro de acción empresarial. Y otra parte muy importante y clave, digamos, en el desarrollo del movimiento y de general de esa economía de propósito a largo plazo es la educación. Para ello también tiene Via Academics, una división que trabaja con escuelas de negocio, con universidades, para acelerar esa transformación empresarial, pues a través del estudio del movimiento Bicorp. Aquí vemos el acuerdo que se llegó con ESADE o con la Universidad Camilo José Cela, precisamente para formar, que son al final los futuros líderes empresariales, a estos emprendedores responsables con la sociedad y con el planeta. A nivel internacional, universidades como Harvard, como Stanford, como MIT, New York University ofrecen ya grados y cursos con esta finalidad de formar a futuros líderes empresariales en esa cultura más responsable y sostenible de la gestión empresarial. En los medios de comunicación, pues es la verdad que impresionante la acogida que tiene. Solo en el año 2022 hubo más de 3.500 apariciones del movimiento o de noticias e iniciativas relacionadas con él en la prensa nacional. Esto lo resalto porque creo que al final, y yo vengo del mundo de la comunicación, lo que no se cuenta a veces parece que no existe. Y creo que es importante esa labor de difusión, esa labor de llamada a la acción que se genera a través de los medios de comunicación, ¿no? Y aquí tenéis algunas de los titulares, ¿no?, de estos últimos tiempos. Bien, si vamos al desarrollo y a cómo todo este movimiento y todo este propósito que nace de estos tres empresarios se va extendiendo, nos vemos aquí un mapa en el que vemos que en el año 2011 tan solo había 200 empresas certificadas Bicorp. Y lógicamente, al nacer en Estados Unidos, pues estaban concentradas ahí, Estados Unidos y Canadá. Pero, sin embargo, vemos ese crecimiento exponencial que en tan solo apenas 12 años después, actualmente hay más de 7.700 empresas certificadas en 80 países y pertenecientes a más de 160 sectores diferentes, de todos los tamaños de las empresas. Aquí hay abajo algunos logos, tanto a nivel global como local, y todas ellas cumplen con esos los más altos estándares, ahora los veremos, sociales, ambientales y de gobernanza. Si nos vamos a regiones, vemos que la propia Fundación BILAB
tiene presencia local en las diferentes regiones, desde donde se promueve el movimiento. En el caso de España tenemos Build Up Spain, que pertenece obviamente a Build Up Europe, y todas ellas trabajan para promover este movimiento de empresas que tienen el mismo objetivo. A mí hay una frase que creo que es muy gráfica y la digo siempre mucho porque creo que sobra las explicaciones, que es no solo ser las mejores empresas del mundo, que todas las empresas queremos serlo, pero sino para el mundo. Para yo creo que cambia mucho la dirección y el sentido de la empresa. Y como veis, la presencia es bueno, pues muy repartida. Europa con el 40%, seguida de América del Norte y América Latina, que es muy fuerte en muchísimos países. África y Asia se está desarrollando con un crecimiento muy rápido y también está presente en Australia o en Nueva Zelanda. Si nos vamos a las últimas cifras, para que veáis un poco el alcance del movimiento, antes de entrar más en materia de cómo ser parte de esta comunidad, vemos que actualmente en España hay más de 200 empresas B Corp. Esto supone un crecimiento medio del 82% de la comunidad B Corp respecto al año 2021. Es un crecimiento, la verdad es que muy llamativo, con unas empresas que en total facturaron más de 8.000 millones de euros y abarcaron 14.000 trabajadores. Luego el impacto y el alcance ya va siendo notable. Hay un dato que yo resalto también y es que en las empresas B Corp el crecimiento medio anual de los ingresos fue mayor del 30%. Es decir, ser sostenible es ser más competitivo y ser más rentable. Y los estudios de mercado nos lo demuestran. Aquí tenéis algunas de las empresas que pertenecen a esta comunidad en España. Son empresas, como veis, muy diferentes, tamaños, sectores, desde startups a pymes, empresas familiares, grandes compañías multinacionales. Encontramos empresas como Danone o laboratorios cosméticos como Isdin o Capsa Food, a instituciones educativas como la educación, el SEC, o financieras como Triodos, o energéticas como La Luz, o farmacéuticas, ¿no? A nivel global, ¿cuáles son los datos de B Corp? Pues según la última memoria publicada, tenemos también una cifra de facturación cercana a los 190.000 millones de euros. Esto lo pongo en manifiesto para que veamos ya el alcance global, con más de medio millón de trabajadores y una comunidad global que creció también pues, en torno a un 63% en Europa respecto al 2021 y con una plantilla que también y unos ingresos de facturación superiores al 25%. Bien. ¿Cuál es la propuesta de valor? Estamos, yo creo que, bueno, pues expuestos a muchísimos sellos, certificaciones. ¿Cuál es la propuesta realmente de valor? Yo resalto sobre todo los dos primeros puntos, los demás también, pero realmente esto es otra cosa. Esto no es un sello, una certificación, esto es una comunidad. Y una comunidad de empresas que realmente comparten valores, actúan de forma colectiva, generan relaciones comerciales y multiplican el impacto a través de multitud de iniciativas. Habéis visto algunos ejemplos que realmente promueven que el alcance del movimiento vaya creciendo como está creciendo. Formar parte de esta comunidad es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de aprender de la mejora continua, otra de los valores importantes del movimiento. No sirve ser de B Corp y ahí nos quedamos. Todas ellas mejoran y buscan mejorar su desempeño a largo plazo y de hecho se tienen que recertificar cada 3 años y en esa puntuación se ve si se va mejorando o no. Obviamente hacer las cosas bien atrae capital y atrae talento. Cada vez más los jóvenes y yo creo que en general ya cualquier persona decide dónde va a trabajar en función también no solo de las condiciones económicas, sino de qué hace su empresa, qué impacto tiene. Nos pasamos el 30% de nuestras vidas trabajando y cada vez le damos más importancia a el para qué lo hacemos, ¿no? Otro de los aspectos diferenciales de la evaluación y de la certificación B Corp es que realmente protege la misión. Esto lo vamos a ver ahora, pero el estándar B Corp asegura, porque es un requisito para la certificación, esa protección legal de que el compromiso de actuar teniendo en cuenta todos los grupos de interés se respeta y se protege, independientemente de quién esté al mando o al frente de la organización o quién sea su propietario. Y por último, destacar pues, ese reconocimiento y notoriedad, no solamente a nivel mediático, sino también a nivel de exposición. Aquí tenéis algunos de las empresas B Corp
que puedes utilizar el logo en el producto, en el caso de que seas una empresa de gran consumo, o en tu sitio web, o en fin, la realidad es que ser B Corp genera una sensación como de pertenecer a un movimiento del que se dice que además formas parte. No dices tengo la certificación B Corp, sino dices yo soy B Corp, ¿no? Entonces es más una cuestión, yo creo, que de identidad. Bueno, hecho esta introducción que considero importante para no dejarlo solamente concentrado en una certificación, porque de hecho no es ni siquiera lo más relevante, es un reconocimiento, sí, pero no es para lo que se crea el movimiento realmente, es cómo ser una empresa B Corp. Aquí he visto en el registro que hay empresas muy diversas, grandes, medianas, pequeñas, y me encanta que sea así, porque realmente las empresas que pueden ser parte del movimiento son todas. Son todas. Hay que entender, claro, dice, ¿y B Corp en qué se diferencia de una ISO? ¿Qué se diferencia de el FSC? ¿Qué es un sello más? Bueno, yo siempre digo que es realmente una certificación holística. Es decir, aquí vemos algunos de los sellos en los que te están dando una certificación, una garantía, un aval, como el Great Place to Work, que DHL lo es, para una manera de operar, en este caso, o para un producto o para un servicio. En el caso de B Corp, si una empresa es B Corp, tenemos claro que en todas las áreas de impacto sobre las que se hace la certificación, que aquí veis, se tienen los más altos estándares de desempeño. Es decir, la certificación B Corp no se centra en cuestiones de medio ambiente solamente, ni en cuestiones de personas, ni en cuestiones de gobierno corporativo. Se centra y evalúa todas y cada una de las áreas de la empresa, de las áreas de impacto también en los grupos de interés. Y para ello mide ese desempeño en la gobernanza, en trabajadores, clientes, comunidad, y aquí incluimos proveedores y distribuidores, y en medio ambiente. Desde el centro de la empresa, desde el propósito de la empresa. Es la diferencia de B Corp con referencia a otros sellos y certificaciones con los cuales trabaja y tiene una alianza. O sea, esto es sumar fuerzas conjuntamente, no para nada ser de alguna manera excluyentes, ¿no? ¿Qué organizaciones, decíamos, son elegibles para ser empresas B Corp? Bueno, es importante señalar que tienen que ser empresas con ánimo de lucro, no son organizaciones que no tengan esa finalidad de lucro. Todos los tamaños, pueden ser empresas de 2 personas a empresas multinacionales. Hemos visto Danone o hemos visto Ben & Jerry's. Y tienen que tener ya 12 meses de operaciones de actividad. ¿Cómo iniciamos? Lo primero que desarrolló B-Lab fue una herramienta conocida como la evaluación de impacto, B en español, o B-Impact Assessment, que lo escucharéis también en inglés, que es una herramienta que se desarrolló para medir y sobre todo gestionar y mejorar el impacto social y ambiental. En base a los más altos estándares de gestión a nivel mundial, es decir, hay acuerdo con GRI, hay acuerdo con IRIS, con ISO, todo está de alguna manera integrado en la herramienta a la hora de hacer la evaluación, y todos estos estándares son revisados frecuentemente y regularmente por un consejo asesor de normas de expertos empresarios, académicos y de reporting, ¿no? ¿Cómo se utiliza la herramienta para los que no lo conozcáis? Pues sepáis que es una herramienta online sin coste, muy fácil de usar, sinceramente, muy intuitiva, y además obviamente de carácter confidencial, la información que se va volcando. Es dinámica y cada 3 años se lanza una nueva versión y aparte se revisa anualmente. No todas las empresas que utilizan la herramienta, ni muchísimo menos, buscan optar a la certificación, y de hecho hay más de 250.000 en el mundo que la utilizan para medir su desempeño, y sin embargo solamente tenemos 7.700 certificadas, para que veáis que es una herramienta realmente útil de gestión. En España son más de 8.000 las empresas que lo utilizan y solo hay más de 200, ¿no? Y luego obviamente es el estándar exclusivo que se utiliza para la certificación B Corp. Si quieres ser B Corp tienes que superar el desempeño que marca este estándar. Rápidamente destacar que son 3 pasos los que nos proporciona la herramienta. No solamente la evaluación para identificar esas oportunidades de mejora, por una serie de preguntas que ahora veremos algunos ejemplos, cerradas y con una puntuación, que creo que ayuda mucho, por lo menos a ubicarse si lo hago bien o no tan bien. Nos da un benchmarking, esto es muy importante, un análisis comparativo de nuestro desempeño social y ambiental y de gobierno corporativo, comparado con el de las otras empresas
que son del mismo sector, de la misma envergadura, del mismo país de origen, y esto nos permite ver muy bien cómo lo estamos haciendo comparado con nuestra competencia. Y por último, nos ayuda a crear un plan de acción al realizar la evaluación, donde nos marcamos objetivos, indicadores, tiempos para mejorar nuestro desempeño. Y nos proporciona guías, ejemplos del por qué y para qué y el cómo implementarlo. Eso también es importante. No solamente una evaluación, sino que dicen, bueno, ¿y esto por qué me lo están pidiendo? ¿Y esto para qué me lo piden? ¿Y esto cómo lo hacen los que lo hacen? Y ahí te da opción a poder entrar en todo ese material, ¿no? de conocimiento. En el alcance no solo también se centra, esto es importante y también es diferencial de B Corp, no solo se centra en los impactos de las operaciones de la empresa, en su propia actividad, sino que también mide y evalúa y puntúa el modelo de negocio que tiene la empresa. Hay empresas cuyo modelo de negocio ya están proporcionando un impacto positivo. Pongamos una empresa de energías renovables, solamente con mi producto ya estoy contribuyendo a solucionar un reto, en este caso ambiental, y tiene también una extra puntuación. Además de la puntuación en las 5 áreas de impacto en función de operaciones y negocio, también proporciona un cuestionario de divulgación donde básicamente se hace una evaluación de riesgos. Esto no da puntos, pero sí se avala, se garantiza que aparte de compliance, se minimizan los riesgos o las cuestiones que puedan también pues empañar ese desempeño de la organización. Bien, ¿qué vemos en cada una de esas áreas? Sin entrar en detalle, porque esto es la verdad que sería para varias ponencias, pero bueno, como conoceréis, porque todos, me imagino la mayoría sois empresas que hacéis ya reporting, en la parte de gobernanza está toda esa parte de gobierno corporativo, en la parte de trabajadores, lo que normalmente trabajamos en personas. Aquí la diferencia es que diversidad, equidad e inclusión se engloba dentro de comunidad, porque no solamente se refiere a lo que hacemos internamente los trabajadores con respecto a trabajadores, sino también con respecto a la comunidad. Tenemos en cuenta diversidad, equidad e inclusión en la selección de nuestros proveedores, tenemos en cuenta la diversidad, equidad e inclusión en nuestros clientes, analizamos también en comunidad esa cadena de suministro, esa cadena de valor y, por supuesto, la acción social y el impacto que generamos directamente en la comunidad con nuestra actividad. En medio ambiente, pues todas las cuestiones, obviamente, de biodiversidad, eficiencia energética, huella de carbono, gestión de residuos, gestión del agua, producción sostenible, etcétera. Y en la parte de clientes, grupo de interés importante, cómo trabajamos toda esa parte de seguridad y privacidad, de innovación, marketing y comunicación, información y etiquetado de productos, compromiso y satisfacción. Bien, si decidimos dar el paso y utilizar la plataforma, os hago así rápidamente qué hay que hacer. Lo primero es ir al link, que tendréis todos porque os vamos a compartir esta presentación, para crear vuestra cuenta. Importante, las variables de registro. Hay más de 70 versiones de la herramienta. Vamos a ver de la evaluación en función de cada uno de los contextos, digámoslo así, de la empresa. Es decir, lo primero que tienes que seleccionar es a qué mercado perteneces. Un mercado desarrollado o emergente, hemos visto que hay empresas B Corp en África, en Asia. ¿A qué sector? ¿Okay? Porque al final no es lo mismo una empresa con un bajo impacto ambiental, como pueda ser una empresa de servicios, una consultora, como la mía, o una empresa de servicios, pero que tiene un alto impacto operativo, como podría ser un restaurante, o un comercio, o una empresa, obviamente, que ya tiene manufactura, ya es fábrica, o una empresa más relacionada con la parte agrícola, ¿no? Seleccionamos la industria a la que pertenecemos, finanzas, energética, educación, etcétera, y importante también la variable de los trabajadores, que como veis va desde una persona que es la única persona de la empresa hasta multinacionales con miles de trabajadores. Así es como nos quedaría ya esta primera contextualización de la empresa para iniciar la evaluación. Y aquí es donde veis ya lo que vais a encontrar una vez accedáis y registrados en esa herramienta. En la parte izquierda está el panel de control, donde vemos el menú con las diferentes opciones para realizar la evaluación. Importante, y esto yo creo que es muy ágil y muy intuitivo, veis que tenéis pues desde la pestaña de informes en los que podéis ir consultando las acciones que vais acometiendo, los objetivos que os marcáis. Las revisiones, obviamente, esto es un entra y sal, no hace falta ni muchísimo menos hacerse la evaluación de seguido, no
tengo la información, no pasa nada, no respondo, vuelvo. Es una herramienta online, ya os digo, creada para ayudar, no para complicar, ¿no? a las empresas. Cada una de las áreas de impacto cuenta, y en función también del contexto de la empresa, con un número de preguntas. En total son en torno a 200, donde además luego encontraréis también la puntuación por subáreas. Y aquí veis pues, la puntuación que tendríais y que vais acumulando y las preguntas que vais contestando. El tipo de preguntas que os vais a encontrar son preguntas que tanto del modelo de negocio como del modelo de operaciones responden a diferentes formas, ¿no? Unas se refieren a qué prácticas realiza la empresa, son preguntas más en torno, oye, ¿qué prácticas realizáis? Por ejemplo, monitorizar el consumo del agua, ¿es una práctica habitual? No. ¿Qué políticas tenéis? ¿Una política de gestión ambiental o una política de evaluación de desempeño? ¿Qué políticas tenéis formalizadas y procedimentadas? Esto es una parte que, sobre todo las empresas pymes, no tienen, aunque lo lleven a efecto de forma práctica, no lo tienen reglamentado, no lo tienen procedimentado, protocolizado, y eso es una parte que es importante en el camino hacia la mejora. Preguntas con indicadores o preguntas de resultados, ¿no? Oye, en cuanto, por ejemplo, a cuestiones de diversidad, pues qué participación de la empresa está liderada por mujeres, ya son resultados. Todas y cada una de las preguntas, y yo creo que esto también es diferencial, te dan una puntuación sobre un total. Entonces, si veis abajo del todo, veis que en este caso, marcando 2, porque son preguntas multirespuesta, a no ser que sean preguntas de sí o no, o de porcentaje, pero si veis que son multirespuestas, pues lógicamente la puntuación va incrementándose a medida que vas marcando más respuestas. Esto es ya una guía, una manera de saber si lo estoy haciendo bien o lo puedo mejorar. Porque si solo puedo contestar afirmativamente a una pregunta, pues tengo un margen de mejora, ¿no? Y la puntuación abajo, para más información, te lo va dando. En las pestañitas de arriba, donde ponéis saber más y comentarios, es donde precisamente al clicar te dice, oye, esto se hace así respondiendo a esta normativa, a esta regulación, hay esta empresa que lo hace de esta manera para que lo veas más claro, te da una información adicional. Bien, una vez completada la evaluación, para optar a la certificación hay que obtener un mínimo de 80 puntos, ¿vale? Entonces, aquí vemos lo que nos encontraríamos al tener la evaluación. Se tarda aproximadamente en un primer recorrido, si tenemos la información disponible, lógicamente, unas 4 o 5 horas, tampoco penséis que es mucho más para esa primera evaluación. Y lo que obtenemos es, como os decía, además de nuestro desempeño, un benchmarking, que yo creo que es francamente muy, bueno, pues muy útil para ver no solamente cómo lo hago, si estoy a la altura o no de lo que hace mi competencia, tanto por el país como por el sector, como por el rango de tamaño. Y el rango de tamaño va ligado a trabajadores, en este caso. Además, ese desempeño y ese benchmarking lo tenemos también por subtemas o subáreas dentro del área principal, en este caso trabajadores. Oye, ¿cómo lo estoy haciendo en cuanto al desarrollo profesional de las personas de mi empresa? A satisfacción y compromiso. Oye, pues estoy por delante. Y luego sobre la puntuación total, ¿cómo estoy? ¿No? Pues tengo un 8,1, a pesar de estar por encima, en este caso, de seguridad financiera de mi sector o de mi país, todavía me queda margen de mejora, ¿no? Para llegar a esos 17 puntos. A partir de ahí, contamos con un informe de impacto donde tenemos ese análisis de resultados, esa puntuación obtenida y ese plan de acción fundamental en cualquier estrategia que quiera mejorar, que tenemos que elaborar y que nos lo facilita la herramienta para determinar qué acciones con área de impacto por subárea podemos implementar y con los indicadores, en este caso de la puntuación a ganar, u otros que se puedan incorporar. Y donde también ponemos en valor las fortalezas, obviamente, que tenemos, pero también las oportunidades. Para optar a la certificación B Corp, como decía, hay que tener 80 puntos mínimo sobre 200. No hay ninguna empresa de las 7.300 que tenga 200 puntos. No existe la empresa perfecta, ni muchísimo menos. De hecho, en la primera evaluación, la mayoría de las empresas, y ya es muy, muy positivo, obtienen entre 40, 50, 60 puntos. 50 diría yo que es la media. Pero son empresas que ya, obviamente, están haciendo cosas, porque si no, no tendrías puntuación positiva, ¿no? Y que pensemos que esto no va solamente para las grandes empresas, las grandes multinacionales, aunque lógicamente los nombres suenan más. La gran mayoría de las empresas que realizan la evaluación tienen menos de 50 trabajadores y el 66% de las empresas B Corp en España facturan menos de 5 millones de euros. Si bien también las hay que facturan más de 100 y más de 1.000.
pero es un porcentaje menor. Esto lo resalto porque al final es importante que todos podemos ser parte de esta comunidad de empresas, ¿no? Una de las, yo creo que de las estrategias que ha hecho muy bien B-Lab de su fundación es buscar aliados. ODS 17, no podemos conseguir los objetivos si no realmente tejemos alianzas. Y una de ellas fue este año, en el año 2020, en el que hicieron esta alianza con Naciones Unidas, con el Global Compact de Naciones Unidas, hicieron diseñaron una herramienta conjuntamente que reunía la evaluación de impacto B y los 10 principios del Pacto Mundial para ayudar a las empresas a conocer su contribución a los ODS, algo que a muchas empresas les cuesta, porque cuando hablas de hambre cero, decir, ¿yo cómo colaboro con esto? ¿Cuál es el objetivo prioritario? Bien, pues esta herramienta conocida como SDG Action Manager, Sustainable Development Goals Action Manager, se desarrolló y se integró en la herramienta que os acabo de explicar de evaluación de impacto B. Obviamente desarrollada por expertos, con más distintos stakeholders y expertos. Volviendo al panel de control de la evaluación de impacto, veis que donde está el círculo rojo, precisamente está el acceso a ese gerente de acción de los ODS, esta traducción literal del SDG, y donde aquí a la derecha decides, no son excluyentes, muchísimo menos, deberíamos hacer las dos, la evaluación de impacto B y la de los ODS. El funcionamiento es distinto. Aquí se parte de una línea de base donde están incluidos no solamente los ODS, sino también los 10 principios del Pacto Mundial. Y a diferencia de la evaluación de impacto, donde tienes que hacer todo el cuestionario, aquí lo que te ayuda es a determinar tus objetivos prioritarios y realmente contestas 3, 4, no más de 5 ODS, el cuestionario relativo a esos ODS, para poder, digamos, tener ese conocimiento de cómo estoy contribuyendo. Lo interesante que es que además, al contestar la evaluación de impacto B, básicamente el 40% aproximadamente de las preguntas que ya has contestado en la evaluación de impacto B y que están integradas también en la gerente de acción de los ODS, el SDG Action Manager, las embebe, no las tienes que volver a contestar y ya solo te queda entonces, bueno, pues la mitad del cuestionario, ¿no? Por ir cumpliendo. Yo también recomiendo muchísimo a las empresas utilizar esta herramienta que no puntúa, que no certifica, que realmente es una herramienta de gestión interna pensada para poner foco en los ODS prioritarios de la empresa y centrar realmente el impacto de cómo le podemos hacer, a diferencia de la evaluación que ya os he contado un poco cuáles son las características. Bien, ¿cómo es el proceso? Una vez ya hemos, bueno, pues llegado a esos 80 puntos, una vez hemos completado esa evaluación para certificarnos B Corp, lo que hacemos es, bueno, al iniciar la solicitud formal, pues confirmamos que hemos leído los requisitos de certificación, que ahora los veremos, no es solo el desempeño, y que, bueno, conocemos el proceso de verificación, de auditoría que conlleva la certificación y que hay que facilitar, obviamente, documentación que responda ante todas las preguntas que hemos ido respondiendo, vamos, que avale. Una vez se aplica a la certificación B Corp formalmente, se abona una cuota de aplicación como muestra realmente del compromiso con el proceso y se inicia esa revisión por parte de B-Lab. Son todo evaluadores y auditores independientes internos, donde se determina en primer lugar si la empresa es elegible o no y si se ha hecho bien la variable de registro, es decir, está ubicada en el modelo de empresa, el contexto, industria, etcétera, que compete, ¿no?, a esta compañía. A partir de ahí entras en un proceso de revisión, en un proceso de evaluación, de auditoría, y en el que una vez se verifica y se finaliza, pues ya se cumple con todos los requisitos, pues tienes ya la bienvenida a esa comunidad de empresas. Es un proceso largo, no sé si aquí habrá algunas empresas B Corp escuchándonos, pero es un proceso en el que no hay que mirar solamente llegar, en este caso, al paso 6, sino ir realmente creciendo y mejorando con cada uno de las fases, que es de lo que realmente se trata, ¿no? Los requisitos, como decía, no son solo de desempeño, además de esos 80 puntos y de ese cuestionario de divulgación, tienes que cumplir con el requisito legal de que realmente estás comprometido con esa mirada de tener en cuenta un modelo de negocio de equilibrio entre la rentabilidad económica y el impacto, y para ello es obligado incorporar en los estatutos de la empresa ese compromiso de que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta todos los
los grupos de interés, a todas las partes interesadas. Y por último, hay que cumplir con los requisitos de transparencia y verificación, donde hay que hacer pública la evaluación, el desempeño que ya está, por supuesto, verificado en un directorio global. En el directorio global de empresas podéis acceder cualquiera a través de este link y en el que encontraréis las 7.750 empresas hoy en día certificadas. Simplemente por filtros de lugar, de operaciones, o sea, por actividad de la empresa, por nombre, encontráis. Si pongamos, por ejemplo, una empresa que se certificó española, conocida por todos el año pasado, que es Camper. Ponemos Camper como ejemplo y encontráis que, bueno, pues donde tiene su sede, central de operaciones, cuándo se ha certificado, a qué industria pertenece y sector, dónde opera. Y una vez pinchamos en la evaluación, tenemos cómo lo ha hecho Camper, cómo ha certificado, y no solamente esa puntuación global, que como veis es de un 87,5, que además te dice, oye, la media está en 50,9, que esa es la evaluación global, pero también puedes ir al pinchar en cada una de las áreas de impacto, conocer cómo lo hace, por ejemplo, en el tema de trabajadores, en qué área está más fuerte, en qué área está menos, y a nivel de subtemas también. Aquí veis Financial Security, Health, Wellness and Safety. Puedes ir viendo realmente, esa es la transparencia, esa es también la llamada a la acción de si una empresa puede, ¿por qué no yo? Y yo creo que es uno de los valores diferenciales también del movimiento, de la certificación. Esa publicación de los resultados y ese compromiso, además, a ir mejorándolos, ¿no? Bueno, esto lógicamente da para mucho, pero yo no quería terminar sin deciros que hay disponible por parte de B-Lab en su canal de YouTube webinars muy claros y concretos de cómo ir haciendo esta evaluación, por si surgen dudas. Y terminar con yo creo que algo que es importante, que tenemos en nuestra mano esa oportunidad. Estamos a menos de 10 años de la Agenda 2030, sabemos que vamos con dificultades para poder cumplir los objetivos, que está en nuestra mano ese cambio sistémico, ese cambio histórico realmente de una cultura de empresa, realmente fuera más allá de normas, de compliance, de regulaciones, de reportings, taxonomías, es una cultura de empresa, de hacer las cosas bien. Y yo creo que ahí B Corp realmente, con esa frase de ser no solo la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo, y utilizar la fuerza que tenemos como empresarios para cambiar todas y cada uno de nosotros, para cambiar el mundo, pues yo creo que no tenemos excusa, iba a decir ni perdón, para no hacerlo, ¿no? Así que bueno, pues nada, no me extiendo más, muchísimas gracias y bueno, espero que suméis todos de una manera u otra a ese camino, que estoy segura que ya muchísimos de ellos estáis ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, muy interesante. Sin más, vamos a dar paso entonces a la siguiente parte. Nicolás, cuando quieras compartir tu pantalla y adelante. Sí, ¿me veis? Sí, te vemos bien. Sí. Vale, perfecto, veis la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora muy interesante lo que nos ha presentado Cristina con la evaluación de impacto, y ahora lo que os voy a presentar es lo que ya existe y es disponible por parte de DHL. Entonces, de DHL, los años anteriores trabajábamos en el programa Go Green, y el Go Green era un programa basado sobre la compensación, ¿no? Y entonces, mientras que Go Green Plus, que vamos a ver, es la insetting, es decir, que realmente es la reducción, como sabéis todos, el insetting es no generar la huella de carbono, utilizando para efectivamente luchar contra el cambio climático. Entonces, ¿y eso cómo se hace, no? Se hace básicamente en la aviación. Lo que utilizamos es efectivamente, hoy por hoy se utiliza en el queroseno, que es un combustible fósil, y ahora se está utilizando el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, que es como un biofuel ecológico, realizado a través de aceite de cocina usado, de maíz, de residuos, hidrógeno o síntesis del CO2, y además todo utilizado con energías en su producción que son efectivamente limpias. Entonces eso
lo vemos, es un tema muy importante, lo vemos en aviación, pero también esta mañana leyendo la prensa estamos viendo que en Barcelona, por ejemplo, barcos ya están utilizando también el equivalente de un biofuel para efectivamente reducir. Es decir, que eso es una tendencia en toda la industria de transporte. En la parte que nos toca, que es el transporte urgente y de la aviación, vemos que al final nos permite este SAF, nos permite reducir un 70-80% las emisiones. ¿Y cómo se traducen estas emisiones? Normalmente lo que tenemos también son las partículas y el azufre, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y también por qué el SAF, ¿no? ¿Por qué ahora estamos ofreciendo el SAF en el sector de transporte aéreo? Sencillamente porque es el SAF, podéis ver, comparando con las otras tecnologías ahora vigentes, es el que realmente permite un alcance máximo, ¿no? Porque básicamente el SAF se mezcla con el queroseno y efectivamente nos permite utilizar lo que vimos antes, utilizar los medios actuales, pero efectivamente contaminando mucho menos, hasta un 70% menos. Mientras que cuando vemos baterías y eléctricas, como habéis visto, DHL también tiene un proyecto con vuelos eléctricos, Alice, que dentro de poco veremos en Europa, pero el alcance máximo de estos vuelos son 1.200 kilómetros. Entonces, que no permiten llegar a las distancias de vuelos intercontinentales como podemos tener con el SAF. Y después, cuando vemos también la otra tecnología que está en pleno desarrollo, que es el hidrógeno, como vemos todavía no tenemos aviones que vuelan con hidrógeno todavía. Entonces, como vemos también lo que se llama el nivel de preparación tecnológica, es decir, cuánto de factible es hoy, vemos que efectivamente el único combustible del SAF es el que efectivamente está preparado y funcionando y DHL lo utiliza en sus aviones y también que todas las infraestructuras como los aviones, como los aeropuertos ya están listos para utilizar el SAF. Entonces, lo que tenemos es que, como he dicho, es una realidad porque lo que permite reducir, vemos que hoy por hoy el 90% de la huella de carbono es la red aérea que lo utiliza, porque como también comentó Andrés, la recogida entrega, la última mía, estamos introduciendo cada vez más vehículos eléctricos. Entonces, esto es más fácil controlarlo, pero la parte más compleja, efectivamente, son los aviones. Y gracias al SAF, vemos que es nuestra palanca para mejorar y reducir las emisiones de carbono. ¿Y dónde tenemos el SAF hoy? Normalmente son los grandes hubs internacionales, como el de San Francisco, East Midlands, Ámsterdam, Malpensa. Esto solo es el principio. Y también la complejidad y lo que hace la diferencia con nuestros competidores es que DHL ya tiene contratos firmados y ya lo tenemos disponibles. Es que BP, Neste, que son los principales productores, ya se han comprometido y han firmado acuerdos con DHL Express para efectivamente suministrar 800 millones de litros de combustible hasta el 2026, que es efectivamente la primera fecha que estamos fijando. Y también otro tema importante, en octubre del 23, DHL World Energy unen fuerzas para acelerar la descarbonización de las flotas aéreas. Es decir, que esto es una realidad y si también leéis la normativa europea, ya los vuelos también, además de los vuelos de carga, pero sobre todo los vuelos de pasajeros, ya la Unión Europea marca también el porcentaje que tienen que cumplir de ser en vuelos de pasajeros intraeuropeos, el porcentaje también de SAF que van a tener que utilizar. O sea que esto en el mundo aéreo es de actualidad. Entonces, lo que os proponemos y lo que hemos visto también en la fase de distribución es invertir con nosotros en SAF a través del programa Go Green Plus, así se llama el servicio. Y lo que hacemos es que DHL utiliza la contribución que dan las empresas para invertir exclusivamente en SAF.
Además, la DHL junto con SGS, que es Société Générale de Surveillance, que es el auditor, genera también un certificado con el valor de reducción de emisiones que podrán utilizar para reducir su propia huella de carbono de alcance 3. Si os acordáis, vimos el alcance 1, es cuando está en tu actividad productiva. La 2 son las energías que vienen que se utilizan para la realización de procesos, y el alcance 3 es la parte de distribución. Entonces, hoy por hoy tenemos ya muchísimas páginas web que están utilizando y proponiendo a sus clientes que como hemos visto con Andrés, que quieren absolutamente no contaminar y reducir la huella de carbono, que efectivamente pueden elegir dentro de su página web el uso del Go Green Plus. Pero también lo pueden efectivamente utilizar en todos sus envíos, y veremos con cierta flexibilidad. O sea que podemos utilizarlo en importe global o un cargo por kilo. Y además hay informes auditados que permiten seguir la huella de carbono y la evolución de esta huella de carbono empresa por empresa, y que son confidenciales y que vosotros podéis utilizar, ¿no? Y entonces, como sabemos que al final la realidad es que utilizar este combustible es más caro, porque eso hoy por hoy es un combustible, no hay mucha cantidad producida, y que nosotros compramos en el mercado. Hay diferentes modelos, es decir, una empresa puede decir, empiezo y voy a reducir un 10% de mis emisiones de CO2 en el transporte aéreo urgente, y puede ir hasta el 70%. Entonces, en función de esto, hemos calculado el precio por kilo que supone utilizar el SAF en el transporte de estos envíos, en envíos internacionales. Y al final, como veis, estamos proponiendo un máximo un 70, porque efectivamente que hoy por hoy, utilizando el SAF permite reducir un 70% las emisiones de CO2 contra un queroseno. Pero todavía, como es un combustible, no reduce el 100% de la huella de carbono. Entonces, si tenéis más, esto es solo lo que estaba diciendo, lo estamos comercializando, ofreciendo, y ya tenemos muchas empresas en España que reciben mensualmente su listado efectivamente con su reducción de emisiones, lo que hubiera supuesto utilizar queroseno, y gracias a la utilización del SAF están reduciendo, e incluso lo están promocionando, lo están explicando en su página web, o tanto corporativa como de B2C, de venta a consumidores, para explicarles la acción y qué están haciendo. Y también, como hemos visto con B Corp, también es parte de su compromiso con el medio ambiente, y además está avalado con estos certificados homologados que dicen efectivamente cuánto han invertido en reducir sus emisiones de CO2. Y esto es lo que quería comentaros. Y si queréis, ahora sé que es tarde, pero volvemos a las preguntas, ¿no, Nuno? Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, nada, Nicolás, Cristina, Andrés, gracias a vosotros. Mucha información muy interesante, la verdad. Vamos, si os parece, a pasar entonces a estas preguntas y respuestas. Hay por aquí alguna pregunta que he visto. Entonces, sí, bueno, voy a poner aquí vuestros nombres para que, podáis ayudarnos a contestar. Hay alguna preguntita por aquí, como decía, y voy a leerlo. La primera que ha entrado de Margarita decía, ¿es la certificación B Corp similar a la certificación de EcoVadis? Quizás, Cristina, para ti. Realmente afecta a mayor ámbito de acción, y es una certificación además alineada con estándares
que son internacionales, ¿no? Entonces, de hecho, hay un estudio comparativo que os lo podemos también proporcionar entre lo que significa, por ejemplo, el reporting en base al estándar GRI y la certificación o la evaluación de impacto B, donde se alinean cada una de las cuestiones. EcoVadis es una amplia certificación, pero realmente no te da esa herramienta para poder de forma independiente y de forma autónoma conocer tu desempeño y poder establecer ese plan de acción. La diferencia también con B Corp es que es una certificación global a nivel mundial, es decir, yo soy una empresa B Corp en España y voy a México o voy a Estados Unidos o voy a Nueva Zelanda y B Corp ya me da un estatus de empresa donde se reconoce mi desempeño. Ese alcance global es diferencial de B Corp y luego además genera, cosa que no ocurre con EcoVadis, esa comunidad de relaciones comerciales de realmente alianzas y sinergias entre las empresas que son parte o la comunidad, porque trasciende a las empresas que forman parte. Entonces, realmente son, uno, digamos, es más ligado a un movimiento, EcoVadis es, bueno, pues una certificación que efectivamente va avalando el desempeño en todas las tareas que va midiendo, pero que se centra más, digamos, de puertas para adentro y que además no es autogestionable y que además no es global, ¿no? Es, digamos, más ligado a la identidad de empresa en la parte de B Corp, más ligado al desempeño, a la ejecución, ligado también a compliance en la parte de EcoVadis, pero lógicamente se retroalimentan y ambas son con muchísimas cuestiones, obviamente, que son similares y comunes, ¿no? Perfecto. Muy claro, gracias, Cristina. Otra pregunta de Laura. Ya os digo, podéis dejar las preguntas por aquí en el chat si tenéis alguna más. De Laura pregunta, ¿se podría contemplar una certificación de una empresa de tabaco o están fuera de este scope dado el sector? Efectivamente. Hay una serie de industrias reconocidas como controvertidas, algunas directamente, no es que se les cierre la puerta, pero sí se invita a que reconduzcan su actividad. Entonces, efectivamente, a nivel de apuestas, a nivel de pues industrias energéticas de combustibles fósiles, el tabaco, son industrias que son consideradas controvertidas. Entonces, ahí sí que no sería coherente hacer una certificación cuando el propio modelo de negocio tiene un efecto que se considera un impacto que no es positivo. Con lo cual, ahí también nos podemos facilitar, pero hay todo un desarrollo de qué se considera industria controvertida y qué siendo una industria controvertida puede certificarse. Digamos, por ejemplo, el sector farmacéutico. Podemos tener que mirar ciertas cosas con una mayor rigurosidad, pero no obstante se pueden certificar. Y de hecho tenemos en España laboratorios Ferrer que son B Corp. Con lo cual, a la pregunta, en el caso del tabaco, sería una de esas industrias que por el modelo de negocio estarían excluidas. Muy bien, perfecto. Una otra pregunta. Margarita pregunta, ¿las empresas de la comunidad B Corp tienen algún objetivo de sostenibilidad común en su roadmap o cada una marca su propio objetivo medioambiental? Bueno, no sé muy bien a qué se refiere con objetivo, porque realmente, bueno, el objetivo entiendo que fundamentalmente, efectivamente, es tener el mejor desempeño posible, pero se nutre de muchísimos objetivos. Entonces, al final, cuando tú haces la evaluación, sí que partes de unos, digamos, cuestionarios o unas mediciones comunes, ¿no? A partir de ahí, cada uno se marca su hoja de ruta para ir mejorando de acuerdo a su propio desempeño. Comparten la misma hoja de ruta, porque al final todo el mundo pasa por la misma verificación y evaluación de cuestiones comunes. Luego, al final, sí que hay ese objetivo común, que es obtener ese mejor desempeño e ir mejorando cómo lo hacemos en las diferentes áreas de impacto cada año y ir marcándonos también objetivos en ese sentido. Comparten valores, comparten objetivos y sobre todo buscan realmente sumar ese impacto, ¿no? Entonces, sí tienen esa afinidad, si bien cada uno, lógicamente, en función de la industria, tiene luego unos objetivos concretos, ¿no? Y unos índices de mejora y unos tiempos. Muy bien, pues de momento no tenemos más preguntas. Bueno, en todo caso,
os dejamos aquí una dirección de correo, cualquier duda que tengáis. Bueno, ya estamos un poco también fuera del tiempo previsto, así que os animamos a que nos mandéis a marketing.spain@dhl.com cualquier pregunta que tengáis y os contestaremos o lo coordinamos con los ponentes para que puedan contestarnos. Entonces, bueno, por mi parte yo creo que ya estaría. Yo creo que ya son ya 1:10. Bueno, vamos cerrando. Agradecer a todo el mundo por vuestra asistencia. Gracias a los ponentes, una vez más, Andrés, Cristina, Nicolás. Gracias. Interesante, hemos tenido, bueno, prácticamente casi 200 asistentes todo el tiempo, así que, bueno, un tema sin duda interesante para las empresas, así que, bueno, seguro que mucho se seguirá hablando de sostenibilidad y así es como tiene que ser, ¿no? Yo creo que, bueno, ojalá muchas más empresas se unan a este movimiento y que, pues, también cuenten con DHL para poder ayudarlos, sobre todo en este alcance 3, como comentaban Andrés y Nicolás. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos y Muchas gracias. hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta otro día. Gracias a todos. Gracias.